su cálculo, ¿no? Su cuantificación. Les voy a presentar entonces primero esta introducción de... ¿Ahí están viendo? Sí, Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, acá, como les decía, vamos a ver una introducción de la disciplina, ¿no? De la materia que nos ocupa, gestión y costos, concepto, una evolución histórica, un poco de su importancia, ¿no? Lo que es la TGC, que es la teoría general del costo, vieron que la unidad número 1, la categoría 1 del bolsillo, dice TGC, bueno, vamos a hacer una breve referencia que obviamente van a tener que ampliar también con el material de ahí del bolsillo, de la categoría del módulo 1. Unidad de costo y unidad de costeo, diferencia entre contabilidad de gestión y contabilidad obligatoria, métodos, esto como decía, de beneficio, y lo que no vamos a ver de esta presentación es algunas clasificaciones de costos que vamos a dejar propiamente para un poquito más adelante, y en vez de eso vamos a recordar un poquito este concepto que les decía de Levita, que también hay un PowerPoint que les voy a compartir y ya se lo subí, y también un artículo que escribí hace poquito para una revista Enfoques de Editorial La Ley sobre el tema, para que los puedan ampliar. Bueno, lo primero es esto un poquito de, ya que estamos hablando de costo, empezar a hablar de definiciones de costo, ¿no? Y hay muchas definiciones de costos, no es la única, pero a mí me gusta comenzar por esta que está planteada acá en la presentación, que es una definición muy amplia y económica del costo, ¿no? Algo así como el sacrificio económico eh, en pos de un objetivo determinado, ¿no? Para hacerlo bien genérico. Uy, ya estamos en 95, bueno, todavía estamos. Para hacerlo bien genérico, eh, y atribuible a cualquier definición, ¿no? Después podemos meternos más en un concepto más técnico, más de una empresa con fines de lucro, pero este es una definición muy genérica que sirve para cualquier aplicación, ¿no? Del costo. Quizás se le acuerda inclusive de materias de economía, ¿no? De microeconomía. A veces lo pregunto antes de ponerlo y esto de sacrificio económico son esas frasecitas que quedan medio grabadas, ¿no? No sé por qué. Son palabrejas que quedan así como grabadas, así con esos términos. Y yo le agrego necesario. El concepto de necesariedad es muy importante en esta disciplina, ¿no? Que sea necesario, porque no es solamente un sacrificio, sino que para conceptualizarlo como costo, vamos a ir viendo más adelante, que es muy importante la implicancia de la necesariedad, ¿no? Para los costos en esta disciplina. Y obviamente cuando estamos hablando de que es sacrificio económico, el objetivo es el fin de lucro, que sería una definición. Perdón, este es el problema de cuando se van sumando, pero bueno. Vamos a tener un poquito de paciencia también porque... Profe, Sí, ¿estas diapositivas están subidas al web Syllabus? ¿O cómo es? sí, ¿Sí? está, Ah, ok. está todo subido. Prácticamente todo lo que vamos a ver en clase está subido el material a Web Syllabus. Perfecto. Está en la categoría 1, ¿no? La que justamente es introducción, TGC y demás, ¿no? Bueno, le decía que cuando uno habla de sacrificio, imagínense en una empresa con fines de lucro, porque por ahí no es la definición más contable de costo, ¿no? Que está muy relacionada con el punto que está abajo, ¿no es cierto? De costo diferenciado de gasto. En esta disciplina vamos a llamar a todo costo en principio, no vamos a hacer mucha disquisición entre costo y gasto, porque justamente, ¿se acuerdan que gastos era de comercialización, de administración, financieros y costos eran los relacionados en un contexto industrial con lo productivo, ¿no? Con lo industrial, con la producción, con la fabricación.
Y la realidad es que si nos adaptamos a esta definición económica que está planteada ahí, mucho más amplia, que entonces, si fue para no decirle costo ni gasto, si fue un X administrativo o financiero o comercial, no fue para el objetivo determinado, en este caso el fin de lucro, es una empresa con fines de lucro, por supuesto que sí, si no, obviamente, si no es necesario, sea del área que sea, no debe ser nada y no debería existir en la empresa tampoco, pero es como que esa distinción semántica entre costo y gasto, muy marcada en la contabilidad obligatoria, en lo que por ahí ustedes vieron más hasta ahora, acá cuando hablemos del módulo que hablemos, o ya lo ven ahí en la categoría de bolsillo, o de financieros, hablamos de financiero, de costo de comercialización, ¿ok? Bueno, estamos con la sala de espera, disculpen, pero... Ahora sí, si suman dos más ya no hacemos lo distraídos por... Llegan tarde y ya no pueden ingresar, porque tampoco podrían por la capacidad. Bueno, el, el costo, entonces, la diferencia entre costo y gasto, dijimos, tiene que ver con esa distinción contable, pero que no la vamos a hacer valer, no la van a encontrar como esta disciplina. ¿Ok? Bueno, vamos al límite, chicos, justo. Bueno, 27 todavía. Bueno, ahora sí, el que entra ahora, ya por tarde. Porque si no, ven que se hace mucha interrupción, ¿no? Para cada uno tener que salir y todo. Eh, entonces, el gasto en la contabilidad, ¿qué es la gran diferencia cuando llamamos gasto? Porque es como que pasa primero el costo por el activo y el gasto es como del periodo directamente, va al estado de resultados, ¿no? O sea, lo que es comercialización, la administración financiera, mientras que lo que se le llama costo pasa primero por el activo. Es una noción muy importante a tener en cuenta, a refrescar, ¿no? Porque me imagino que lo deberían tener muy claro a esta altura. Que son típicamente los de producción, ¿no? Que pasan primero por bienes de cambio, sus diferentes estadios, materia prima, productos terminados, semi-elaborados, etcétera, ¿no? Pero acá vamos a hablar siempre de costos, ¿eh? Por esto que les comentaba. Y esta definición económica, si nos ponemos a pensar de esa definición de lo que llamamos costo, que es el de producción, de alguna manera también podemos llegar ahí, porque uno diría objetivo. Bueno, en una empresa con fines de lucro, ¿cuál es el objetivo? Ganar plata. Para ganar plata, ¿qué hay que hacer? Vender. Y para vender vas a tener un costo de esos productos que vendiste, ¿no? Entonces, ahí viene la vinculación, digamos, desmenuzando esa gran, amplia definición económica, la más contable que podríamos considerar de los de producción como costos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a partir de ahora van a escuchar que siempre vamos a hablar de costos innecesarios, esa es la palabra muy importante. Si no son necesarios, eh, ahí sí, no son nada, ¿no? No son ni costo ni gasto, ni siquiera deberían ser considerados. Y si son necesarios, pueden ser costos aún siendo de administración, de comercialización, financieros, ¿ok? Evolución histórica de la disciplina. Ya después de haber hablado un poquito de lo que se espera, ¿no? Empezar a hablar de alguna definición de que tenga que ver con la materia. Me parece muy importante esto de darle la trascendencia a lo que vamos a ver, ¿no? A la materia, a la importancia que tiene. Y en ese sentido, eh, me gustaría hacer una reflexión de por qué es tan importante o llegar a por qué me parece tan importante, entre otras cosas, esta disciplina, más allá de todo lo que también hablamos la reunión pasada, ¿no? Al respecto.
estaban hablando de la disciplina gestión y costos, como se llama la materia, ¿no es cierto? Y los primeros fue a partir de la primera revolución industrial, ahí hubo, digamos, fueron los primeros esbozos de la disciplina, y a partir de un hito que obviamente fue algo que afectó a la vida de un montón de aspectos de la humanidad, pero también a los costos, ¿no? Acá todavía no hablamos de gestión, de costos. ¿Por qué? Porque claro, antes de la revolución industrial que empezaron a hacer procesos justamente industriales, ¿no? De fabricación. Antes de eso, que eran procesos más artesanales, mucho trueque, etcétera, y realmente no había mucha dificultad en la necesidad de tener un bagaje más técnico del cálculo de los costos, porque era lo que estaba a la vista, de materias primas, le agregabas el tiempo de ese proceso artesanal y ya tenías un costo más o menos de cualquier cosa de las que andaban dando vueltas por el mundo, ¿no? Pero imagínense cuando aparece la revolución industrial con la producción en serie, y hay un montón de costos que no puedes atribuirlos y calcularlos de esa manera, ¿no? Entonces ahí apareció un primer, digamos, esbozo, como dice ahí, importante para trascender la disciplina, ¿no? Pero todavía de cálculo de los costos, ¿no? De cómo calcular los costos, no de gestión para nada. Y en particular en Argentina, a partir de la década del 40, también, a partir de una incipiente industrialización, hubo también un desarrollo grande y una proliferación de autores argentinos que tuvieron que ver mucho con su bagaje empírico, ¿no? De qué grado venían, de dónde trabajaban, de manera empírica iban haciendo desarrollos de costos y casi que se producía un efecto inverso al habitual, ¿no? Que de los libros sale la aplicación al ámbito real. En esta época era mucho también al revés, ¿no? Que de lo real se transformaba en un bagaje teórico y académico, ¿no es cierto? Todavía no existía ni la materia ni nada que se le pareciera, ¿no? Entonces ahí aparecieron muchos autores que hasta el día de hoy en esto somos en Iberoamérica, podríamos decir que somos referentes, lo cual no sucede en todas las disciplinas, en esta en particular somos realmente en Argentina referentes y sus autores, sus libros. Y bueno, surgieron de aquí, estamos hablando de autores que seguramente han visto en los libros, en las bibliotecas, como Vázquez, como era la industria del calzado, Cascarini de la industria frigorífica, por ahí van a ver también bibliografías por ahí de todo el material, Jiménez también, que bueno, un poco el patriarca de la cátedra, un poquito después, él sigue vivo, ¿no? Si no se va a enojar si lo escucha, aunque tiene ya sus años, pero todavía vivo y muy activo, gracias a Dios. Y así con todos, ¿no? Con varios, digamos, surgió a partir de esa época, ¿no es cierto? Y ahí me gusta contarles una anécdota de Vázquez para resignificar esto que les quiero decir. Que él, cuando Juan Carlos Vázquez, que además tiene una curiosidad, ¿no? En su... Ahí los minimizo para verlos, ahora volvemos. Este autor Vázquez es una curiosidad que no sé si hay otro caso, yo no conozco otro, que el cual llegó a ser titular de cátedra, ya falleció hace varios años, ¿no? En la UBA, en la UCA, escritor, digamos, autor de libros muy referenciales de la disciplina, y nunca tuvo título universitario. Fue totalmente empírico, imagínense lo que llegó a generar, ¿no? Ese bagaje que obtuvo de esa manera en Alpargatas, ¿no? Esta empresa famosa, que en su momento era un monstruo, ¿no? En la época. Y bueno, él llegó de una manera, digamos, empezó a la típica que empiezan de cadete, ¿vieron? Bueno, fue un caso así. Y, y bueno, en la época hasta que les refiero, ¿no? De aquellos años, él había logrado calcular sus costos de su empresa muy bien, con cosas que dio muchos aportes al coste estándar, ¿no? Etcétera. Pero claro, veía que la competencia hacía un desastre con los costes. Imagínense en esa época o sea, calculaban todo así como lo que estaba a la vista, los costos indirectos muy mal apropiados, ¿no? Y en aquella época que todavía no había tanto curso, todo, daba cursos como vieron que hay cámaras que agrupan así a los del sector, ¿no?
a los de la cámara de la que está la competencia, en definitiva, ¿no? Iba a la cámara y les daba cursos a la competencia, en definitiva, para que calcularan mejor sus costos. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? Además de bondadoso, ¿no? Pues uno podría decir, pero podría ser altruista, pero desde el punto de vista de negocios, como que suena medio hasta raro, ¿no? Por no poner una palabra que sería una falta de respeto, ¿no? Pero, ¿qué les viene a la mente de esa idea? ¿Cómo está ayudando a la competencia? Si él lo hace bien, los demás lo hacen mal. ¿Qué reflexión les genera? Así hablan un poquito ustedes también. Que tiene que ver con cómo pensar la materia también, ¿no? Quiero ir hacia ahí. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está ayudando a la competencia? ¿Qué les viene a la mente? De una forma u otra estaba protegiendo el trabajo para que estas empresas no cierren por mal manejo de costos. Bueno, bien, eso es una mirada altruista que podría ser, pero digamos, podría ser que su propia empresa le dijeran, hacer caridad de otra manera, pero no ayudando a la competencia. O sea, a partir de eso también tenía conocimiento de cuáles son los costos de la competencia. Sí, bueno, pero sabiendo que eran mal determinados, tampoco lo... ¿Qué otra cosa podría estar pensando o motivándolo a eso? ¿Qué les parece? Capturar talento. No, un enfoque demasiado moderno ese, no creo que en esa época. Y además justamente lo hacían demasiado mal, ¿no? En principio no creo que fuera gente que considerara, porque era justamente, todos lo hacían mal, salvo él en su rubro, en su industria. O sea, lo que quiero mostrar, todos están pensando más bien qué bueno, qué demasiado bueno este hombre, ¿no? ¿Están pensando eso? No. ¿Qué más puede haber? Alguna ganancia tenía. Además de que era bueno, ¿eh? No digo que no fuera bueno, pero ¿qué otra inquietud podía tener? Para que vayamos pensando en cómo pensar, ¿no? La materia y en general las cosas, ¿no? No, tampoco era que les enseñaba mal, no. ¿Qué pasa si yo calculo bien las cosas? Supongamos que yo los calculo bien y me doy cuenta que meto todo lo que debería tener para calcular los costos de mis productos y me doy cuenta que mi competencia lo hace mal. Generalmente en esa época era en defecto, es decir, no considerar costo muchas cosas que sí lo son, ¿no? Sobre todo en esto de los costos indirectos que en los procesos industriales son difíciles de ver y más todavía de cuantificar, de apropiar las unidades de producto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurría en general en esto es que además era que la competencia que pasaba en ese mal cálculo de los costos determinaban costos menores. Y si después, como en aquella época, los precios de venta se calculaban en base a la referencia de cuánto costaban tus productos, si querías, no sé, ganar un 30%, pero partías de un precio, de un costo erróneo, mal calculado, estabas con un precio de venta, digamos, bajo, o más bajo que el propio, que al estar bien calculados, aún con la misma expectativa de rentabilidad, terminan en un precio más alto. Y a la larga pierden todos en eso, porque primero quizás le comprarán a la competencia por precio, pero después los otros cuando hagan números van a decir, che, ¿qué pasó que no dio el 30% que pensábamos cuando vieron la contabilidad, ¿no? De lo que habíamos pensado cuando fijamos los precios. Entonces, perdieron todos en definitiva. No vendió él, después los demás tampoco ganaban lo que tenían que ganar, entonces es como decir, bueno, estemos todos en un pie de igualdad, calculando de la manera correcta y a partir de ahí compitamos, ¿no? Un poco sería esa la idea, ¿se dan cuenta? Que eso tiene mucho que ver con el tipo de determinación de precios que había por aquella época, con muy poca competencia, muy poca importación, exportación de productos, ¿no? Estamos hablando, fíjense, mediados del siglo pasado, ¿no? Para que más o menos se pongan en esta rápido eje cronológico, ¿no? Haga buena presentación. Era lo que se llamaba o se llama todavía cost plus, o costo más, que es la ganancia que yo quiera tener, le sumo una determinada porcentaje de rentabilidad deseada, podríamos decir, ¿no?
Claro. Ahí tienes que tener muy bien calculado tus costos, porque si no, después te encontrabas con esas sorpresas y todas las decisiones estaban mal tomadas, pero bueno, era una época en donde el cost plus se podía aplicar. El tercer hito que está planteado ahí tiene que ver con que justamente en algún punto se pudo, ya que era muy difícil, aunque hay nichos que todavía de monopolios, oligopolios, que todavía algo de esto hay, pero en general casi ningún negocio ya puede manejar sus precios de venta con ese método, digamos. Más bien, el precio de venta te lo da el mercado, ¿ok? Si no, no vendés, sea el bien o el servicio, lo que sea, el precio te lo da el mercado. Entonces, tus costos ya pasan a ser, digamos, la variable de ajuste para ver si el negocio es negocio, valga la redundancia, ¿me siguen? Porque el precio de venta da para dos cosas en grandes términos, ¿no? Sin entrar todavía en tecnicismos. O te cubre costos, y si lo que exceda de eso va a ser tu rentabilidad. Ahora, cuando la rentabilidad, digamos, dependía de un precio de venta que lo podías fijar, total no había competencia, le fijabas antojos de tus costos en ese cost plus, está todo bien y vendías igual. Desde el contexto de este otro granito que está planteado en este tercer bullet, ¿no? La globalización, así como la revolución industrial, que implicó un montón de cosas, pero también en esta disciplina un fuerte impacto, mucho más reciente, ¿no? Estamos hablando fines del siglo pasado, ¿no? A fines de la década del 80, principios de los 90, etcétera, hasta nuestros días, podríamos decir, que está, digamos, sujeto al tamiz de la historia, si por ahí ya terminó con tantos sucesos que están ocurriendo, pero bueno, le podemos decir que muchas de las características, sobre todo esta que nos ocupa, que es que el precio de venta lo determina en general el mercado, sigue estando presente, ¿no? Y ahí competís contra todos los países prácticamente con las importaciones y demás, entonces en el tema de precios y costos es un tema, porque ya eso no puede ser, y lo que necesitamos es de un precio de venta que no puedes tocar. La rentabilidad ya no es deseada, sino posible, que es todo lo que pueda bajar tus costos es lo que va ganando terreno en la rentabilidad. Es casi el único camino, por eso se llama target costing, es como decir, tengo que llegar a este costo, ¿se das cuenta? Porque la otra variable, el precio de venta, no es gestionable en principio. Entonces, eso es a lo que, digamos, entre otras cosas, impactó lo de la globalización, y es donde también se resignifica el tema de gestión. Porque hasta ahora hablamos de lo que más, el tema de costos, tener bien calculado para todo esto de no pifiar en la rentabilidad y no tener sorpresas, pero a partir de este nuevo escenario, a partir de la globalización, con lo que implicó en esto de los precios de venta, ya el tema de la variable del costo pasó a ser vital en los negocios, pero no tanto, obviamente también el cálculo de los costos, pero sobre todo la gestión de los costos y la gestión en general de la información, de la toma de decisiones, para que en todo eso, que no solamente es calcular bien esa base de costo que tenés en el otro de rentabilidad para formar el precio de venta, que te permite de cosas, y esto no se toca, entonces bueno, todo lo que puedas ir bajando tus costos, ¿qué va a pasar? Aumenta tu rentabilidad. Eso no se logra nada más que calculando. Pueden estar perfectamente calculados los costos, pero si no son eficientes, no son competitivos, el negocio no es negocio, no alcanzan a cubrir el precio de venta que determina el mercado, esos costos. Es lo que sucede muy a menudo. No es para decir, qué ambicioso, querés ganar más. No, esto, en este contexto, manejar estas cosas son las que permiten, como digo, que un negocio sea aceptablemente un negocio, justamente, ¿no? Que da rentabilidad, que un rendimiento para los dueños, ¿no? Y esa que sería como, yo digo, imaginen siempre, porque todo lo que vamos a ver en la materia me voy a remitir a este momento, ¿no? Imaginen que es como una flechita que uno quiere tirar para abajo, ¿no? O sea, empujar esto que les digo, ¿no? Una flechita que empuje, este precio de venta no se mueve, entonces por diferentes cosas tenemos que tratar de hacer esto, que se achiquen los costos, y todo lo que se achiquen los costos es del precio de venta que no se mueve, es lo que va a ganar la rentabilidad. Esa flecha para abajo, esta materia la va a pretender lograr de muchas maneras. Todas las que vamos a ver, de alguna manera más o menos evidente, buscando esa flechita para abajo en los negocios. ¿Me siguen? Pero no solamente es con técnicas, herramientas que por ahí es más evidente, sino con información oportuna para tomar decisiones oportunas, ¿no es cierto? Gestionar y medir correctamente los negocios,
Bueno, una serie de cosas, prácticamente yo diría que todo lo que vamos a ver en la materia tiene como última instancia para que lo vean desde este esbozo inicial de la disciplina y su importancia, procurando eso, ¿no? Hasta yo resignifico que cosas muy técnicas como cómo clasificar los costos, de alguna manera tenemos que pensar siempre con ese último objetivo, ¿no? O sea, en todas las cosas, hasta en las más técnicas, podemos tener presente esto y por nuestras decisiones o cómo encaremos determinados factores o determinados análisis, estamos propendiendo a que lo pase eso o si no lo hacemos a lo contrario, ¿no? ¿Ok? ¿Les vendí la importancia de la disciplina? A esta altura es importante, ¿no? Que, ni hablar, como le decía, ¿no? Que son todos emprendedores en potencia y eso, y también, no solo para empresas donde trabajen, sino también para emprendimientos propios, ¿no? Todo lo que vamos a ver. Pero siempre con ese objetivo, ¿no? Bueno. Ahora ya dicho esto, y esto es un bien general, vamos a seguir un poquito desarrollando algunos factores de la teoría general del costo, que les comento que es un cuerpo, para TGC, ¿no? Como aparecen las siglas, es un cuerpo doctrinario, podríamos decir, porque no es normativo, es doctrinario, que se fue generando con el correr del tiempo, especialmente generado en Argentina, como les digo, en esto de ser referentes. Estamos hablando de década del 70 para acá, ¿no? No hace tanto, digamos 50 años. Pero para darle un bagaje así teórico a muchas de las cosas, el marco teórico a muchas de las cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Acá vamos a hacer referencia a poquitas cosas que tienen que ver con también darles pie a aprovechar los primeros ejercicios de la guía que van a ver y que tienen que ver con temas también, aterrizar temas conceptuales de la teoría general del costo. Pero bueno, también, como les digo, en eso también que vayan también profundizando con lectura, ¿no? Del material que tiene en esa categoría 1, justamente. Pero dentro de eso hay algunos conceptos que me gustaría puntualmente comentar, ¿no? Y dejar foco. Y uno es los componentes del costo, ¿no? Cualquier costo, dice la teoría general del costo, y es bastante igual intuitivo, creo, el concepto, en principio, tiene dos componentes. Como dice acá, un componente físico, ¿no? Que vamos a decir que es la cantidad de insumo necesario, siempre fíjense cómo aparece la palabra necesario, que se sacrifica, de vuelta aparece sacrificio, en pos de una determinada acción en general, ¿no? Para dejarlo bien amplio, expresado en una respectiva unidad de medida de ese factor que querramos costear, ¿no es cierto? Puede ser, qué sé yo, medio kilo, 200 gramos, 4 litros, 2 cajas, etcétera, ¿no es cierto? Unidades, por supuesto. ¿Está bien? Y un componente monetario. Siempre va a haber un componente monetario, es el más evidente, creo, de los costos, pero están los dos siempre, que es el valor o precio, ¿no? Que va a tener ese componente físico, ¿no? Que justamente al multiplicarlo, si está en medidas homogéneas, vamos a obtener el costo de ese factor que queremos saber su costo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estamos queriendo calcular una materia prima, para hacer algo bien fácil y visible de ejemplo inicial, que lleva el producto medio kilo, y yo tengo de componente monetario el valor del kilo de esa materia prima, 10 pesos, y que lleva medio kilo, bueno, obviamente que multiplico 0,5 kilos por 10 y me va a dar los 5 pesos que valdría para ese producto. ¿Lo ven? Ahora, si no está en la misma unidad de medida, y digo, también son perfectamente 500 gramos, ¿no? Ahora multiplico 500 por los 10 y me dio cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Es bastante evidente lo que estoy diciendo a esta altura, pero no está de más igual aclararlo, porque si no lleva errores que conceptualmente son graves, ¿no? Y acá aparece una situación que también es importante en el componente monetario, que sirve para homogeneizar costos. Porque si no sería muy complicado, ¿no? Como sería todo el tiempo peras con manzanas. El componente monetario, transformar todo de lo que sea en pesos, es una excelente manera de después unificar, homogeneizar información, ¿no? También cumple ese rol
a la hora de multiplicarse, ¿no? Que queden de alguna manera fundidos los dos componentes en el costo de cada uno de los factores, ¿no es cierto? Y acá les doy una referencia que les va a servir para este primer ejercicio de la guía, que también si lo quieren ir mirando después de lo que hablemos hoy, ya podrían, y lo que puedan leer de la teoría general del costo, pueden perfectamente intentar irlo haciendo, aunque lo van a ver en clase, obviamente, que se llama el taxista. Que bueno, es el cálculo del servicio de taxi, ¿no? Del costo de un servicio de taxi. Y van a ver también algunos componentes que después cuando tienen que hacer en una tarea posterior al componente físico-monetario, por ahí les hace ruido. Por ejemplo, un taxi que tiene una licencia de taxi, o la licencia mismo, la patente. Y van a decir, bueno, ok, la patente, el componente monetario, sí, está claro, es la boleta que me viene con tanto, que yo, bimestralmente. Y el componente físico, sí es un intangible, ¿no? De alguna manera. Bueno, también, aunque sean los intangibles, también tienen, es un derecho, ¿no? Sería el componente físico, un derecho a circular por 2 meses, qué sé yo, si fuera el caso, ¿ok? Es decir, todos tienen más o menos visible o más abstracto en el caso de los intangibles, pero se puede llegar a determinar un componente físico, ¿ok? Y otro concepto importante en la teoría general del costo, y que también les va a servir después para desarrollar ejercicios prácticos introductorios de la guía y de la materia, es la diferencia entre unidad de costo y unidad de costeo. Que también la quiero puntualizar porque en alguna bibliografía, no sé si en alguna de las que está puntualmente en el material que tienen ustedes, pero hay autores que suelen hasta tomarlo como lisa y llanamente sinónimos, ¿no? Y si bien lo único que tienen diferencia es esta letrita ahí, ¿no? Que está acá, subrayada, pero es importante para conceptualizar y para algunas cosas que vamos a ver después, entender que no es lo mismo, aunque pudiera converger en algún punto en lo mismo, pero en principio son dos cosas bien diferenciadas, ¿no? Para el análisis de las cosas que vamos a ver. Unidad de costo, sin la E, digamos que es una medida en las unidades que se reflejan, se terminan reflejando los costos. Ejemplo puede ser unidades, pero también pueden ser cajas, pueden ser, como decía, litros, kilos, etcétera, ¿no? Dependiendo justamente que estemos costeando, horas, si es un servicio a lo mejor, ¿ok? Es decir, yo digo, más que cualquier definición, para hacerlo más pragmático, yo digo, dime, como una frase, ¿no? Para determinar unidades de costo, dime qué facturas y te diré qué unidades de costo tienes, ¿no? Es decir, si vos facturás horas, será horas, si es unidades, será unidades, si es kilos, será kilos, cajas, etc. ¿Se ven? En cambio, unidades de costeo, con la E, es, permítanme, digamos, el término poco académico, pero para verlo más concreto, es cualquier cosa sobre lo que quiera, como analista dentro de la organización, analizar o acumular costos. Que en algún punto justo la unidad de costeo, si estoy justo coincidiendo con esas unidades de costo, bueno, ahí son sinónimos. Pero sería desconocer que hay un montón de otras aplicaciones que se utilizan para acumular, como les decía, para la unidad de costeo costos, y que no es nada más que esa de la unidad de costo, que es la más contable, se quiere, ¿no? Para valorar inventarios, todo, ya sabemos que para eso se utiliza, ¿no? Es un poco un sesgo de todo ese enfoque también. Unidad de costeo, qué sé yo, puede ser un cliente, un sector de la empresa, una línea de negocios, una zona geográfica, etcétera, 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 ¿ok? Y yo, cualquiera de esas cosas y muchas más, por algún motivo quiero o necesito acumular costos en la organización con ese enfoque definiendo a esas comunidades de costeo, ¿ok? Y que no son las unidades de costo, ¿sí? Y además la unidad de costeo, eso sí se acordarán por ahí en sistemas de costos, son como también hacen las veces de paso de intermedio necesario en el camino hasta llegar a los costos atribuibles a las unidades de costo. Porque, por ejemplo, cuando se hacen, que lo vamos a repasar también, pero lo han haber visto, cuando hacen la distribución, se acuerdan, primaria, secundaria, para llegar hasta los costos del producto, la carga fabril, etcétera. En algún punto están dividiendo en la distribución primaria, por ejemplo, entre los diferentes sectores o departamentos de la organización. Esos serían, al efecto de esta definición, serían unidades de costeo,
que después siguen zarandeando esos costos hasta llegar a tenerlos atribuidos a las unidades de costo de cuánto cuestan los productos, las unidades que finalmente se venden, ¿no es cierto? Y se evalúan sus inventarios, etc. ¿Se vio la diferencia? Es sutil, pero es importante porque cuando vemos clasificaciones de costos, cuando se hable respecto a unidad de costeo y no unidad de costo, bueno, tiene esta connotación, ¿no? Que es importante dejarla claro de entrada. Profe, Sí. perdón, pero hay dos personas creo que están en sala de espera que están hablando por el grupo que no pueden entrar. Perdón que cambié de tema, pero... Sí, no, igual la verdad, bueno, igual entraron, pero ya estamos ahí al límite, pero realmente ya más allá del límite de esto, aclaré que ya cuando se meten muy tarde, No, obvio, pero como quedan manejan afuera. la plataforma y demás. Claro, bueno, pues sí, por eso tuve bastante paciencia, pero ya fue hace 40 minutos, pues. Pero bueno, ahí se pasa, estamos justo en 99, cachichien, diría. Ahora sí, el mismo Meet me va a hacer ser a cara de perro si se suma alguien más, así que, bueno, creo que uno más tenemos igual, por si se cae alguien. Vamos bien hasta acá, quiero verle las caras, se va viendo lo que se va entendiendo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Se escucha? Ahora sí, Ludmila. Habías dicho que la unidad de costo era, por ejemplo, litros, horas. ¿Y de unidad de costeo puedes decir un ejemplo así? Y es tan amplio que miles de ejemplos, ¿no? O sea, por eso es importante esto de cualquier cosa que uno quiera, por eso es medio un poco académico, pero para realmente que les quede el concepto, ¿no? Cualquier cosa que en una empresa en algún momento vos quieras acumular costos para el análisis que se te ocurra. Eso de los efectos de los análisis y de lo que hagamos después con eso va a ser unidades de costeo, ¿no? Con esa E. Y eso puede ser desde, como le decía, no sé, un cliente, puedes atribuir los costos a un cliente que a esos efectos, si definís eso, sería una unidad de costeo, a un sector de la organización, como vieron que en centros que se llaman centros de costos, cuando se hacen las distribuciones del sistema de costos, ¿no? Serían a veces unidades de costeo con este enfoque. Qué sé yo, zonas geográficas, segmentos del negocio, lo que se te ocurra, básicamente, ¿no? Porque tenés muchas necesidades más desde la gestión que el propio cálculo de lo que vendés para los costos, ¿no? Eso como tomarlo como sinónimo viene, creo yo, de ese sesgo, ¿no? De pensar que los costos, como quizás se ven un poco más en el sistema de costos, es nada más que para determinar con algún sistema, aún con la complejidad que sea, los costos de lo que vendés, ¿no? De los productos que vendés. Y bueno, y va mucho más allá de eso solo, ¿no? Lo que puede ser con los costos en este enfoque de gestión. ¿Ok? Ok, gracias. Nada, nada. ¿Algún otro comentario, pregunta? Buenas, profe, ¿se podría decir entonces que la unidad de costeo sería como la suma del conjunto de un montón de unidades de costo personalizadas? No, no necesariamente. Sí para lo que viene en el sistema de costos, sí es como que las unidades de costeo, vieron que son centros de costos que con todos esos procesos de acumulación de costos y distribuciones terminan en las unidades de costo, en los costos de los productos. Pero en esta materia, que gestionamos toda la organización con información de todo tipo, acumular costos no es nada más que con ese objetivo. Entonces, a lo mejor nos quedamos con que definimos una unidad de costeo para, como le decía, no sé, estamos analizando qué zona geográfica es más rentable y para eso tenemos que, además de ver la facturación del negocio, atribuir con algún criterio costos a zonas geográficas. Bueno, cada zona geográfica para esa atribución de costos cumpliría la función de unidad de costeo y después no va a terminar siendo nada en la unidad de costo, ese criterio que usamos. Terminó ahí para ese análisis. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, buenísimo. Sigamos adelante entonces. Bueno, ahora vamos a
Ahí lo ven más grande, ¿no? Este es un buen momento también para hacer este punteo de diferencias conceptuales entre justamente lo que vamos a abordar en esta materia siempre, que lo vamos a llamar, para ponerle algún nombre, contabilidad de gestión, y la contabilidad, también por llamarle, que tiene muchos nombres, pero por poner una etiqueta patrimonial, que podríamos decir que es la de la contabilidad obligatoria, la que viene hasta ahora principalmente en las materias contables e información de la contabilidad obligatoria, ¿no? Justamente para ver características y que se queden con que después todas las características que vamos a ver son los de la columna esta primera, a la izquierda, ¿no? De todo lo que vayamos viendo, y no los de la derecha, que por ahí es lo que más traen en mente ahora, y por eso también les cuesta un poquito despegarse de eso, ¿no? Entonces vamos a ir inclusive al revés, ¿no? Vamos a ir como un punteo sobre el mismo concepto que dice la columna derecha, que es la que ustedes por ahí traen como concepto previo, y después vamos a pensar eso mismo por la lupa de la contabilidad de gestión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, primera característica, que no por nada es la primera, realmente es porque tiene mucho que ver cualquier información por cuál es su objetivo, para quién el usuario de la información es, en cualquier caso, de cualquier tipo de información es muy importante. O sea, la información, yo digo, no es ni buena ni mala, es útil para un determinado objetivo, por ahí esa misma que es buena para eso, es mala cuando se quiere aplicar para otra cosa, ¿no? Y en este sentido, la contabilidad patrimonial genera información para terceros, ¿ok? Esto ya lo vieron ustedes sobradamente. ¿Quiénes son esos terceros? Y bueno, para empezar, el fisco, que casi, sobre todo en las pymes, casi se piensa en ese tercero como único destinatario, podemos decir, ¿no? El Estado, obviamente, en todas sus formas, proveedores para, cuando no sé, se quiere tener una cuenta corriente comercial. Bueno, acá no está, pero bancos también, cuando querríamos tener por ahí un crédito, por ejemplo, y bueno, nos va a pedir seguramente esa información contable para analizar a la empresa, clientes, etcétera, ¿no? Y acá yo pongo una que a propósito me gusta analizarlo un poco más, que es accionistas. Dueños, podemos poner, porque por ahí accionistas es muy técnico y puede ser de otra forma societaria, ¿no? O sea, los dueños. Y acá un poco por ahí, me imagino que puede hacer un poco de ruido, porque si uno quiere hacer un paralelismo, dice, bueno, dueños es un tercero. Si es un tercero, entonces, ¿quién sería el usuario del otro lado de la contabilidad de gestión? ¿Quién más dueño, quién más destinatario que un dueño, podríamos pensar, ¿no? Sobre todo en una pyme, en una empresa familiar. ¿No les hace un poco de ruido el accionista como un tercero, metido dentro de un tercero? A ver. Me voy para verles las caras. No, porque un accionista puede ser de otra empresa, por ejemplo, que compre parte de otra empresa. Entonces no es de tu empresa, digamos. Este es un tercero. No deja de ser una fuente de financiamiento un accionista. Bueno, ustedes lo están pensando más como accionista de por eso decía hablar de dueños, más de una gran empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, ¿no? Que cualquiera de nosotros podemos ser accionistas y bueno, como inversores compramos, aunque sea una fracción infinitesimal de su capital, y bueno, técnicamente somos accionistas, pero no vamos a tener evidentemente frente a la información ese rol de terceros, no vamos a acceder nada más que esa información pública, quizás que es trimestral en vez de anual, pero no mucho más, ¿no? Pero acá yo más lo hago pensando que podría ser más ruido, no sé si alguno tuvo más vinculación con alguna empresa más chica, una empresa pyme, una empresa familiar, en la cual vos decís, pará, no es que son así como una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Si ese es un tercero, del otro lado, ¿quién va a ser el usuario de la contabilidad de gestión? ¿Me siguen la inquietud? ¿Se les planteó a alguien o estoy delirando yo solo? Yo tiro el centro, cabeceo, todo, ¿vieron? Bueno, ¿les pasó a alguien que tenga acceso o cercanía, o haya trabajado o conozca una empresa pyme familiar? Que el dueño... Yo tengo un trabajo y el dueño es todo, digamos, toma las decisiones y todo. Creo que en accionista te estás refiriendo más al producto y en lo otro más a lo administrativo, ¿no?
para la toma de decisiones, digamos. Bueno, va un poquito por ahí. El tema es así, una empresa así chica, ¿no? Que pyme o empresa familiar, bueno, en el caso de fuera pyme, suele pasar que la confusión esta la generan que una misma persona, eso Juan Pérez, imaginemos, a ponerle un nombre y apellido, puede estar usando como dos sombreros, ¿no? Cuando usa el sombrero de accionista puramente, este es un tercero. Lo que pasa es que en las empresas chicas suele pasar que también ese mismo Juan Pérez se pone el sombrero de, no importa el nombre, si gerente, director, dueño involucrado en la gestión, que está en la gestión, como suele pasar. Pero ahí es usuario de esa otra información de la contabilidad de gestión, porque se ponen los dos sombreros, pero en diferentes momentos, que convergen en una misma persona. Pero puramente como dueño, el dueño nada más tendría, si nada más está afectado a eso, y bueno, a ver la contabilidad obligatoria, cuánto dio el resultado, cuánto me pueden pagar dividendos, si no mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando le agregamos ese rol de gestión, que muchas veces está presente la misma persona en las empresas más chicas, ahí es donde puede haber una confusión, decir, ¿cómo? Bueno, como usuario de la contabilidad de gestión va a ser con el sombrero de que está gerenciando el negocio, que es lo muy habitual que ocurra. Pero como dueño es tercero. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. ¿Están viendo el PowerPoint de vuelta? No, no se ve. No, no se aparece. No, me olvidé de proyectarlo de nuevo. Perdón. Ahora sí. Entonces, del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, no podemos personalizar, es cualquiera que sea, digamos, potencial gestor de alguna parte del negocio, es un potencial usuario de esa contabilidad de gestión, ¿no? Porque justamente genera información interna, puerta para adentro, todo lo contrario de la otra, para uso del negocio, principalmente para control de la gestión de ese negocio y tomar decisiones, ¿ok? Quien esté involucrado en esas tareas y en esas responsabilidades es un potencial usuario de, por lo menos, una parte de ese bagaje de la contabilidad de gestión, ¿ok? Segundo atributo que también, no por nada está al principio, que también define muchas cosas, la contabilidad patrimonial es obligatoria, ¿no? Las leyes mercantiles dicen que hay que llevar una contabilidad con determinadas características y demás. Mientras que la contabilidad de gestión no es obligatoria. Podríamos decir que es optativa para seguir con el punteo. Y acá también una reflexión que vale la pena hacer. No por no ser obligatoria es menos importante, ¿no? No es que, además más, casi diría que para la importancia de cómo le vaya al negocio, puede ser mucho más importante esa contabilidad de gestión que la contabilidad obligatoria, ¿no? Para terceros, ¿ok? Pero bueno, es optativa y eso tiene muchas connotaciones, entre otras que muchas veces no vamos a encontrar nada o casi nada con estas características, porque al no ser obligatorio, lo que no te obligan muchas veces no se hace, y bueno, es otra connotación muy fuerte de esta característica, ¿no? Que es optativa, y por ello, muchas veces, lamentablemente, omitida su presencia en los negocios, en buena parte de los negocios, ¿no? La contabilidad obligatoria genera información histórica, esto también es importante. Todo que es en un balance, en un estado contable, es mirando para atrás, al 31 de diciembre del 2020, como muy nuevo. La contabilidad de gestión, que tiene que ver también con las características, también tienen una lógica entre ellas, ¿no? Si es para, como dice el primer punto, para tomar decisiones, las decisiones son sobre el futuro, básicamente, siempre van a ser de acá para adelante, nos gusta, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos hacer ancla en el pasado, pero también va a estar fuertemente mirando el futuro. Entonces, va a ser información, mucha presencia de información a futuro proyectada, obviamente también utilizando y midiendo información histórica, también para que esa proyección no sea caprichosa, sino algo realmente concreto y útil, ¿no? Pero es otra cosa muy importante, ¿no?
qué tipo de información vamos a ver en esta contabilidad de gestión, que también va a haber mucho de mirar para adelante, ¿no? Ex ante y proyectando. ¿Okay? No solamente en presupuesto, que eso es muy evidente, ¿no? También en otras herramientas, la información o los datos que pongamos muchas veces van a tener que ser, para tomar decisiones, lo que uno piense que va a ocurrir en el futuro, con los costos y con otras cosas, ¿no? Bueno, esta es otra muy lógica con el segundo requisito de obligatoria. La contabilidad patrimonial está regulada, ¿no? ¿Por qué está regulada? Por principios, normas, leyes, resoluciones, todo ese cuerpo normativo, desde los principios de eso, que ya no se estudian más, de contabilidad PCGA, pero generalmente aceptado, todas las resoluciones técnicas, ¿no? Las RT, las leyes impositivas, si metemos dentro de la parte fiscal dentro de esta columna, ¿no? Resoluciones, etcétera. Son todas cosas que sí, bueno, si lo querés ser apegado a todo eso, hay una sola manera, que es lógico para esa obligatoriedad. Es decir, bueno, es obligatorio, pero además te digo cómo. ¿Por qué? Porque para esos terceros también lo que querés es, yendo al siguiente punto, fundamentalmente un requisito que querés para esa información, los terceros, es la comparabilidad. Es decir, el fisco quiere comparar para, qué sé yo, ser equitativo, seamos, si somos un poquito ingenuos, ¿no? O idealistas. Qué sé yo, si fuera un banco para comparar entre esas empresas a quién le dan el crédito, si es un proveedor a quién le da el crédito comercial, si es un accionista en el sentido de inversionista en dónde invierten, bueno, imagínense si no estuviera regulado y que no supieras cómo, con qué criterio cada uno construyó esa contabilidad, sería imposible tomar decisiones para esos terceros, ¿no? Entonces también, fíjense que no es ni bueno ni malo, sino que va siendo también lógico, ¿no? A medida que vamos desgranando cada característica. En cambio, la de gestión no está regulada, ¿eh? No solo no es obligatorio, sino que además no está regulada. No hay una manera que alguna normativa diga hay que hacerlo de tal manera. Con lo cual todo lo que vamos a ver son usos y costumbres, maneras más eficientes, habituales, cuerpos normativos que se fueron dando así como decíamos con la TGC, más como un cuerpo, digamos, doctrinario, pero no hay nada que sea así como obligatorio ni normado, ¿ok? Y el objetivo, podríamos decir que por ahí el principal es la comparabilidad en la otra contabilidad. En la contabilidad de gestión es muy importante que sea para tomar decisiones, dijimos. Y para tomar decisiones, uno suele exagerar en el mundo de hoy los negocios que son para ayer, ¿no? Y bueno, no está muy errado, ¿no? Entonces ya después es medio tarde. Entonces, si necesitamos información para esas decisiones, tiene que ser muy rápida, muy oportuna, ¿no? Llamándolo con un término más técnico, ¿no? Oportunidad es tenerla cuando la necesitas, ¿no es cierto? Entonces, privilegiar esa oportunidad para tomar decisiones con esa información lo antes posible es un requisito importante, esa contabilidad de gestión, que nos da pie al punto siguiente de esta contabilidad de gestión, que es utiliza estimaciones y sacrifica la exactitud en pos de la rapidez, esa oportunidad. Es decir, esto que se entienda bien, como lo necesitamos rápido, por supuesto que si yo pudiera decir, bueno, pedí lo que quieras rápido y precisa, ¿no? Pero sabemos que no van de la mano, la rapidez y precisión, la precisión requiere tiempo, y ese tiempo es lo que queremos que sea lo menos posible. Entonces, además que la lógica de que si estamos en escenarios futuros, la precisión nunca la tenemos, pues no hay ni la bola de cristal tampoco, ¿no? Pero, digo, aún en información histórica que podamos también utilizar, no vamos a ser tan estrictos en la precisión, en la exactitud, como sí lo hace la contabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Fíjense que en la contabilidad patrimonial hay un balance entre que termina la fecha de cierre y está a disposición, pueden pasar por ahí 4 o 5 meses. Imagínense si tenemos que esperar todo eso, aunque sea súper exacto y auditado y cruzado y con un montón de cosas para darle más solidez a esa información, ya sería un poquito extemporánea para poco oportuna, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Se ven? La base. Esta base, digamos, de la contabilidad patrimonial es base anual, ¿no? Estos pues, estados contables que ustedes conocen, o como decíamos recién, en el mejor de los casos trimestral para sociedades que cotizan en bolsa, que son muy poquitas.
en esa lógica, imagínense si queremos algo que, además de que esté a disposición 4 o 5 meses después, tiene base anual, que encima ese año estamos viendo 4 o 5 meses después del último mes que abarca, pero el primer mes estamos viendo que son esos 16 meses después. ¿Les parece que sería oportuno para gestionar y tomar decisiones mirar eso? Alguien que abra micrófono y a ver, ¿qué les parece? Para contabilidad de gestión, ¿podríamos manejar esos periodos? No, porque la gestión es como más sobre la marcha, digamos, y lo otro es como para encarar el año, creo, ¿no? Se gestiona el día a día, se gestiona todos los días cuando decidís las compras para la semana que viene o para el mes que viene según el manejo de inventario. No puedes esperar anual. Y dijiste algo, no sé qué llama más que por el nombre contabilidad de gestión, porque lo más importante vos lo dijiste, gestión y tomar decisiones, ¿no? Entonces, las dos cosas, gestionar y tomar decisiones, que además están unidas, ¿no? Vinculadas, necesitamos una frecuencia que tiene que ser mucho más frecuente, valga la redundancia, que una base anual, ni siquiera trimestral, ¿no es cierto? Entonces, Más acá los cambios que hay en la economía, ya sea de este país o de una economía normal, generalmente está sujeto a todos los cambios del contexto y tenés que adaptarte rápido a todas las situaciones. exacto. Sí, ni hablar, en Argentina mucho más todavía. Entonces, la periodicidad en la contabilidad de gestión, que es nada más que referencial, porque obviamente si no está normada, no podríamos decir algo así como definirlo y que sea esta, pero digamos, lo más habitual es que sea por lo menos como un gran producto así de contabilidad de gestión, que se haga con frecuencia en las empresas que lo logran tener este tipo de información, de base genéricamente mensual, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante, digamos, oportuno y además facilita también el corte, ¿no? Que sea mes calendario con otras cosas como justamente la contabilidad, lo fiscal, todo eso ya viene con esa acumulación y enfoque mensual, entonces facilita bastante, ¿no? Por supuesto que alguno podría decir, bueno, más rápido también, y sí, si pudiéramos con esta vorágine de los negocios, pero ahí también entra en juego siempre el tema del costo-beneficio, ¿no? Cualquier cosa que uno encare, y por ahí si estuviéramos con una frecuencia menor, estaríamos como más tiempo, todo el tiempo generando información y nunca como nos quedaría tiempo para lo que la queremos, que es para usarla, para gestionar y para tomar decisiones, ¿no? Entonces, parecía que la base mensual suele ser un criterio bastante bueno para no irse a lo anual y no estar tampoco todo el tiempo corriendo detrás de solamente de generar información, ¿no? Pero como pongo hasta ahí, también puede ser en algunos aspectos semanal o hasta diaria, ¿no? Porque no también, contabilidad de gestión no tiene un solo producto, puede tener muchos dependiendo las características de lo que se quiera gestionar justamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede haber el que está gestionando los bancos, y los bancos lo tienen que mirar día por día con información, algún tipo de información de gestión, no puede esperar al mes. Y por ahí no es mucho esfuerzo y no sé, la parte comercial, las ventas las puede hacer un seguimiento semanal, ¿no? Entonces, puede haber también otros periodos que convivan dentro de la contabilidad de gestión, ¿no? Una misma organización. Y bueno, y el producto de la contabilidad patrimonial diríamos que es los estados contables, ¿no? Muy identificables, ya sabemos el formato que tienen, también regidos por esa normativa y demás. Mientras que en la contabilidad de gestión también, obviamente no tenemos algo identificado genérico porque no está normatizado, pero podríamos decir que son los que podríamos llamar para dar una etiqueta reporte de gestión, que también son traje a la medida, pero suelen tener, por ejemplo, lo que se llaman KPI, Key Performance Indicator, ¿no? Como dice acá, que son indicadores de gestión, a lo mejor apoyados por tableros de control, colores de semáforo, ¿eh? De todo puede haber en la contabilidad de gestión, dependiendo del negocio y demás, y las necesidades justamente de gestión, de información y decisiones que tenga cada ente. Y además esta siguiente característica es importante, tiene información cuantitativa, no todo expresado en dinero, como la contabilidad
patrimonial, pero que es todo cuantitativo, vieron que en un estado contable tenés todo expresos a una determinada fecha. En la gestión vamos a tener obviamente cuantitativo, porque nos valemos también de eso, pero también mucho participación y presencia de información de tipo cualitativa. Vamos a tener, como decíamos, colores de semáforos, porcentajes, índices, ratios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y después una última, no porque sea la última, pero creo que en este punteo me parece que más o menos queda un panorama para seguir adelante ya con este parteaguas. La contabilidad patrimonial es pública. ¿En qué sentido pública? No del Estado, sino que su información puede ser de acceso público en algún punto. En cambio, la contabilidad de gestión, como dijimos, es interna, es privada, es de las puertas para adentro. Esta es una connotación que no es menor tampoco, porque a mí me pasa en este rol que les contaba más bueno, no sé si les conté, pero no sé si hubo tiempo, pero más de consultor, digamos, que también hago, digamos, mi tarea, digamos, profesional, con pymes y demás. Muchas veces te dicen, todo esto está fenómeno, todo esto que vamos a ver en la materia y demás, estaría buenísimo yo tomar decisiones con todo esto, pero en mi empresa, que la contabilidad tiene un enfoque tan justamente fiscal y no está todo pensado, es utópico, ¿no? No podemos ni empezar a mirarla, ninguna cifra por ahí de la que hay ahí, todo. Y además, entonces yo ahí digo, no, pero justamente es interna, entonces podemos agarrarla de base, no es tampoco duplicar esfuerzos, ya que vamos a usar algunas cosas, las usamos y después nada más que tenerlas en cuenta. Como es interna y nada tiene que llegar a oídos ni ojos de nadie, después le haremos los ajustes que haya que hacerle, sacando y poniéndole cosas para llegar a una información de base para todo el herramental que podamos ver después para gestionar y tomar decisiones, ¿no? Es decir, no es duplicar esfuerzos, ni tampoco la paranoia de decir, che, pero imagínate, no sé, por un camino para seguir con toda la fortaleza de la contabilidad y la partida doble, si tenés un sistema contable, terminás con todo lo del plan, supongamos que le llamás A, que es lo que va a los días, a los libros, a lo fiscal, y después migrás todo al plan B, y seguís haciendo asientos contables con ajustes, sacando y poniéndole cosas para llegar a esa contabilidad de gestión, ¿no? Con ese alcance. Bueno, pero alguno te puede decir ahí, sí, lo que pasa es que mirá, se allanan y se llevan el disco rígido. Bueno, puede ser, ¿no? Todo puede ser, me parece exagerado, pero aún así no lo podemos, digamos, abordar y qué sé yo, lo bajás en Excel y lo seguís trabajando en Excel y, no sé, lo tenés en la nube o en un pendrive que dormís arriba, abajo de la almohada toda la noche, lo que vos quieras, pero no es excusa, entendiendo que es privada, nada debería ser una excusa para, especialmente pensando en las pymes, que es donde más se ve la ausencia de este tipo de contabilidad de gestión, y que causa estragos muchas veces, nada debería ser excusa para tenerla, ¿no? Entendiendo esto de que es privada y también con algunas precauciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando como consultor, lo primero que hago, aunque no me lo pidan, es dar un acuerdo de confidencialidad, porque obviamente que si esto que es privado llega a manos u ojos de, como decíamos, de una competencia y demás, y bueno, puede ser que tenga un perjuicio para la organización, ¿no? Pero bueno, todo se puede acomodar, armar y tomar las precauciones del caso para que, bueno, no tenga ninguna consecuencia de ese tipo, ¿no? Bueno, creo que acá quedó, podríamos ir punteando, quedó bastante representadas algunas características. Podríamos decir que hoy lo que estamos casi generando, podríamos decir, perdón, podríamos decir para hacer gráfico, que hoy lo que estamos haciendo es chau, por lo menos por esta materia, ¿no? Estas características y todo lo que vamos a ver va a estar, digamos, regido por estas características. No lo voy a estar mencionando siempre, pero ustedes tenganlo presente, tenganlo en cuenta, que todo lo que vamos a ver de ahora en más en esta materia tiene que ver con estas características de la contabilidad de gestión, que se despegan de estas que son las que mayormente vieron en todas las materias contables, inclusive en algún punto, bueno, ustedes no tuvieron este sistema de costos, ¿no? Pero en sistema de costos, lo que se hace es también calcular costos a partir de costos industriales fuertemente, como decía, para nutrir a la contabilidad obligatoria de valores para evaluar inventarios, costos de eventos, etc. Así que bueno, creo que es un buen momento para plantear este parteaguas, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Antes de seguir.
Todo por ahora. Bueno, seguimos adelante entonces, que tenemos bastante para ver hoy. Bueno, acá vamos a hacer una, que con esto, después sigue clasificaciones de costos, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero me gustaría terminar con esto y un poquito hablar de Levita, ¿no? Estos minutos que quedan. Esto es un repaso en realidad que nos va a servir también o les va a servir para intentar hacer el segundo ejercicio de la guía que se llama el heladero, que es justamente calcular el costo de una heladería, pero es más que el costo del beneficio, ¿no? El resultado de una semana, ¿no? Muy sencillito a nivel contable, pero esto para los que traen por ahí, que no son pocos, generalmente en esta 277, que no tienen tanto justamente en materia contable previa, ver cómo están con esto. Yo les aseguro, no sé si se los dije, que no vamos a ver ni un solo asiento contable, quédense tranquilos en eso, en toda la materia, pero eso no quiere decir que no haya algunos conceptos de la contabilidad que estén presentes, ¿no? Como devengado, percibido, amortizaciones, etcétera, la diferencia entre lo económico, lo financiero, lo patrimonial, bueno, todos esos conceptos van a estar presentes y ya los tienen que traer. Entonces también es una buena excusa ese ejercicio 2, no porque va a ser un tema después que se vaya a tomar o evaluar en esta materia en sí, sino para ver cómo se sienten con todos esos temas un poquito más contables, ¿no? Y la excusa es esa, es determinar el beneficio contable de esa heladería, bueno, en términos genéricos está planteado acá, que sería el resultado económico de un periodo, una semana, un mes, un año, lo que sea, y hacer ver que esto lo aborda también la teoría general del costo, que hay dos caminos, dos métodos. Uno es el más conocido por todos, que es este que está a la izquierda, que es la diferencia entre ventas y costos, ¿no? Que básicamente sale en la contabilidad que ustedes conocen de un estado de resultados, ¿no? Ventas, costo de venta, utilidad, gastos, ¿no? Que llamado gastos de todo tipo, impuestos a las ganancias y llegamos al resultado final. Pero hay otro camino que sería conceptualmente por diferencia patrimonial, que quizás no lo vieron nunca, pero es interesante inclusive para empezar a resignificar la contabilidad y entenderla, ¿no? Más allá, como yo digo, es el lenguaje de los negocios, más allá de la técnica contable, ¿no? Entonces, si querés meterte en los negocios y no entendés el lenguaje, es como ir a Japón y no entender el idioma. Bueno, para alguna cosa te vas a arreglar, para comer, con las señas, para ir a algún lado, pero te vas a perder muchas cosas. En una empresa, en un negocio, en una organización, con la contabilidad pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por más que no sean contadores, deben entender, sobre todo, más allá de no la generación técnica de la contabilidad, pero entenderla, porque es el lenguaje de los negocios, ¿no? Me gusta resignificarla de esa manera. Dicho esto, no se asusten, no van a ver ni un asiento, se los prometo desde hoy, ni un asiento contable en toda la materia, ¿no? Método de diferencia patrimonial. ¿Qué es lo que aborda este método? Básicamente plantea la siguiente idea, ¿no? Que podemos llegar también a un resultado de un periodo, o sea, el beneficio contable. A mí me gusta hablar de resultado porque beneficios como puede ser pérdida también, ¿no? Como todos los términos son muy siempre optimistas, ¿no? Estamos dando un resultado, beneficio o no. Pero bueno, ese resultado, que es muy conocido ya por este camino, en estado de resultados, en diferencia entre ventas y costos o gastos, si lo quisiéramos llamar así, también este método de diferencia patrimonial podríamos llegar en una misma empresa, en el mismo periodo, por este camino, que parece hasta mucho más rápido, ¿no? ¿Qué haríamos? Tenemos un balance, una situación patrimonial justamente a una determinada fecha inicial, ¿no? Supongamos que estamos analizando el año 2021, por ejemplo, acá, y tenemos, esto sería, cuando es el estado de resultados, un periodo, ¿no? Sería el 1 de enero, todo lo que haya ocurrido del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020. Si queremos este mismo resultado por diferencia patrimonial, lo que vamos a hacer es, no un periodo, vamos a comparar, como yo digo, los patrimoniales son como fotos, ¿no? Una determinada fecha. Entonces, sería la foto esta de la izquierda, sería lo que tenías patrimonialmente, tanto en activos como en pasivos, como en patrimonio neto, al 31 de diciembre de 2019 y después la foto del final del periodo al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Dos fotos que vas a comparar para determinar qué pasó en el medio. Eso sería el camino patrimonial. Entonces, supónganse que tenés acá hay todos los rubros que ustedes conocen, ¿no? En activo, en pasivo, en patrimonio neto, pero supongamos para tenernos en patrimonio neto que teníamos 100.000 pesos al inicio y un año después tenemos 150.000 pesos. ¿Cuál es la lógica de este razonamiento? Es decir,
si la diferencia fue 50.000 pesos, ¿no? Que creció el patrimonio neto, en principio esa diferencia sería porque se ganó esa plata. ¿Por qué tenés más patrimonio? Porque la empresa en ese periodo, en ese año, en este caso, generó el número que sea, en este ejemplo, 50.000 pesos. Y efectivamente, por la magia además de la partida doble, se da esa verificación. Que uno diría, bueno, ¿para qué hacer todo eso si es tan rápido? Bueno, hay que hacerle un par de ajustes más que también están en ese ejercicio del heladero, que lógicamente, si, yendo más a lo contable, si hubo en ese periodo, supongamos en ese año 2020, algo que afectó el patrimonio neto, positivo o negativamente, y que no fue el resultado del periodo, obviamente eso hay que segregarlo a los efectos de limpiarlo y que saber cuánto fue atribuible al resultado de ese periodo. Básicamente, ¿qué dos conceptos son? Aportes o retiros de los dueños, dicho genéricamente. Aportes, que sería un aporte irrevocable, un aporte de capital, lo que sea que haya metido en ese negocio los dueños en ese periodo, obviamente es una manera que se incrementó el patrimonio del negocio, que no es por una ganancia genuina del negocio. Entonces, ¿por qué está entre paréntesis aportes? Porque si hubiera en ese periodo, pueden no verlo, un aporte, para los efectos de este cálculo por este método habría que restarlo, es como que neutralizamos el efecto que tuvo originalmente. Y signo contrario, retiro. El retiro resta, o restó en esa foto si lo hubiera en esa diferencia, si hubo un retiro en ese periodo, y acá para ajustarlo lo sumamos. Y haciendo esos ajustes tenemos el resultado que tendría que ser siempre, estos dos deberían, en una misma empresa, por la magia de la partida doble, y haciendo ese ejercicio debería dar lo mismo. Increíblemente dan lo mismo, por los dos métodos, que se conectan, ¿no? Obviamente lo económico y lo patrimonial. Y acá viene la pregunta, che, entonces, ¿por qué siempre? No sé, seguramente nunca lo vieron, esta conexión, que está buena, pero más allá de esta rapidez, ¿no? Imagínense lo que implica el otro método, ¿no? Cuantificar en un año todo el procesamiento de todas las ventas, de todos los costos, de todos los gastos. ¿Por qué les parece que siempre se utiliza el método de diferencia patrimonial, de estado de resultados de ventas y costos, y no este que les presento ahora, la diferencia patrimonial, si se llega a lo mismo? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Está más detallado con el de la izquierda. Exactamente. Está más detallado y nos da más información para ver por qué. Porque en este sí es muy rápido, pero lo único que nos da es ese resultado debajo de todo. Ahora, ¿qué lo originó? Y no, ya no. En cambio, casi podemos relacionar cuánto fue la relación con las ventas, con los costos, podemos segmentarlo y abrirlo en diferentes líneas de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, en segmentos de la empresa. Entonces, nos da mucha más riqueza de análisis este enfoque de la diferencia entre ventas y costos respecto a este método de diferencia patrimonial. Pero es interesante igual tenerlo presente, que también se llega por ese camino y es lo que van a tener planteado en ese ejercicio número 2 de la guía, ¿no? Que por ahí no llegamos a verlo en clase, pero si no, está bueno, ya les digo, como para que cada uno introspectivamente vaya viendo cómo se siente con determinados conceptos un poquito más contables, para que lo vayan viendo, y si no, agarrar apuntes de esas materias previas, ¿no? Bueno, y lo que queda, ya les digo, ya es clasificación, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Okay? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, en estos últimos minutitos, les voy a compartir algo que es un poco un puente con esto cuando les hablaba de Levita, ¿no? ¿Por qué hago un puente? Porque vieron que ahí llegamos, de la columna izquierda, llegamos a un estado de resultados, ¿no? Que es el que nos da la contabilidad obligatoria, y llegamos a la visión económica, que un estado contable, si es cómo le fue un negocio, te fijas en ese número del estado de resultados, ¿estamos de acuerdo? Que dijimos que es la manera más idónea, pero bueno, ese número es el que más te diría cómo le fue un negocio, ¿no? Esa performance del negocio. Y no dice nada del EBITDA, un estado contable, la contabilidad obligatoria no tiene, el concepto del EBITDA no lo tiene incorporado en absoluto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este concepto. Igual es un material que tienen, vamos a recorrerlo, en este caso, vamos a recorrer para dos partes del curso, de esta presentación, porque habla del EBITDA, pero también habla de presupuesto base cero, que cuando lleguemos al tema presupuesto, seguramente también, ya lo tienen esta misma presentación para esa parte en el
en la categoría de presupuesto. Así que bueno, primero vamos a hacer todo esto de presupuesto y vamos a concentrarnos en el EBITDA, ¿ok? ¿Qué significa EBITDA? Ahí lo tenemos en la pantalla, es una sigla, un acrónimo en inglés que significa, como ven ahí, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation y Amortization. Bueno, esto es una sola definición que tampoco nos aporta demasiado todavía, pero la importancia del indicador es que mide mejor, en mi opinión, que el estado de resultados, esa última línea de estado de resultados, la performance operativa normal de un negocio, eso es lo que pretende, lo vamos a desarrollar un poquito más. Y lo que hace básicamente es detraer de ese resultado, de esa línea de abajo de estado de resultados, detraer algunos conceptos que quizás justamente o no son normales del negocio, fueron extraordinarios, no son gestionables, por eso sirve mucho también como medida de medir a quienes gestionaban la empresa, ¿no? Por decir, bueno, che, esto es lo que realmente te puedo medir, que estaba en tu órbita de decisiones, de gestión. Y también saca cosas como, bueno, el efecto del impuesto a las ganancias, del costo del financiamiento, que justamente son cosas que mucho no puedes hacer, ¿no? ¿Qué culpa tenés de tener 35% de impuesto y que en otra filial, en una empresa multinacional, por ejemplo, tengan un 15%? O que tenga que pagar una tasa del 40% y en otro país se financie ese mismo negocio al 10%, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ahora vamos a ver que conceptualmente se detraen de ese resultado para de alguna manera ver mejor y también a partir de esa comparabilidad mejor utilizarlo para fijar objetivos, premios, ¿no? Por ejemplo, puede ser inclusive en una multinacional, pueden ser sucursales de un mismo negocio en el país, obviamente filiales de una compañía multinacional, empresas del mismo rubro que uno quiera tratar de comparar cómo están en la performance con esas medidas, etcétera, ¿no? Y obviamente se usa mucho también para evaluación de empresas como múltiplos en la bolsa, pero bueno, no enfocamos tanto en este caso esa parte, ¿no? En esta materia por lo menos. Y acá viene lo que les quiero decir de cómo obtenerlo desde la contabilidad obligatoria, ese EBITDA, ¿no? O sea, ese nombre, ese acrónico lo volvemos a poner acá en sentido así horizontal, pero razonándolo a partir de un estado de resultados. La E de que dijimos earnings significa ganancia en inglés. En el EBITDA sería la cifra que está en la última línea del estado de resultados. Ya restado todo hasta el impuesto a las ganancias, si uno quiere que no esté el EBITDA, calcular desde cualquier estado contable o tener un EBITDA, puede con este camino, ¿no? Entonces, ese dato lo tenés, ¿ok? La línea de abajo de todo el impuesto a las ganancias, del estado de resultados. Después el before, el de la B larga, el before implica antes. A los efectos de esto, ¿qué es el antes? Es que de ese resultado va a ser antes de un montón de cosas que le vas a tener que, por ende, de traer ese resultado. Entonces, si vas a partir de sacarle cosas a ese earnings, a esa última línea de estado de resultados, a los efectos de determinarlo, abajo lo vas a sumar, ¿no? Un poco lo que hicimos recién, pero para otro objetivo, que es llegar al EBITDA, ¿no? Entonces, sí, bueno, si esa línea abajo de todo tiene todo, intereses, impuestos, depreciación, amortización, todo lo que el EBITDA dice sacarle, bueno, serían los efectos prácticos como que te indica que a esto le vamos a sumar cosas en principio, ¿no? Entonces, el before es, bueno, le sumamos cosas en principio. ¿Qué cosas? Intereses. ¿Por qué? En principio sumarse porque afectaron negativamente, salvo que resultados, que se llama resultados financieros, que han tenido ganancias financieras, también se le tendría que traer el efecto y ahí sí sería restarle. No siempre neutralizar el efecto original que tuvo en ese estado de resultados en esa línea de abajo de todo que es el earning, ¿no? Entonces, generalmente fue un resultado negativo, bueno, se lo sumás. El costo financiero, los intereses, los resultados financieros irían sumando. Se lo neutralizás y ves qué pasa sin ese factor. También el tax es impuesto, pero se refiere además que el impuesto a las ganancias es equivalente. O sea, el porcentaje que graba justamente lo que querés ver, que es la ganancia. También se lo sacás por esto de decir, bueno, ¿qué tiene que ver el porcentaje? Si esa es la consecuencia justamente de cuánto ganás, sobre lo que ganaste, y que justamente si no ganas nada, inclusive no tenés nada, en otro país es otro impuesto, bueno, no hay nada para gestionar ahí, etcétera, ¿no? Y la depreciación y amortización es el DA, que acá en Argentina, bueno, en español suele ser medio un sinónimo, ¿no? Depreciation, amortization. He escuchado decir cualquier cosa de esto, decir que la amortization, entonces para darle una diferencia, es la amortización de los pagos de capital de un préstamo, ¿no? Que se llama amortización de capital, no, nada que va. Depreciation en inglés sí hay una diferencia, es el concepto que acá le llamamos indistintamente depreciación o amortización,
para el cargo en resultados de los bienes tangibles, los bienes de uso tangibles, ¿no? Que son instalaciones, maquinarias, etc. Mientras que cuando le llaman amortization es de los bienes que nosotros llamamos intangibles, que la única diferencia es que nosotros llamamos indistintamente, pero de bienes de uso tangibles o intangibles. Ellos ya por el nombre ya hacen la separación de qué tipo de cálculo y sobre qué lo están haciendo, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces, amortization es básicamente un intangible, puede ser el cargo de eso, una llave, una patente, una licencia de software, etc. ¿Okay? Y eso tiene que ver con sacarlo, ¿por qué? Primero porque pero tampoco es que lo llevamos a algo financiero, ¿no? De un resultado económico, de un estado de resultados, lo llevamos con esto a lo financiero, no. Lo hacemos un poquito más financiero porque justamente son costos que no se le pagan a nadie, ¿no? La depreciación y la amortización, y afectan ese resultado. Ahora, no es tampoco que eso es lo que nos dejaría de plata el negocio, el EBITDA, ¿eh? Eso es un error también. Se acerca un poco más, ¿ok? Pero ¿cuál es el objetivo más que nada de sacarlo? Primero que son decisiones que ya pasaron, si uno quiere medir gestión y todo y de un periodo. Son los cargos que por lo que en algún momento decidieron invertir y muchas veces, como yo digo, en una empresa multinacional ni siquiera fueron decisiones propias, sino que ellos se entusiasmaron hace unos años en Argentina y decidieron montar una super planta en el parque industrial. Y vos como gestor de ese negocio tenés que hacerte cargo que en tu resultado vas a tener un paquete de amortizaciones y eso si te gestionan o te miden por esa línea abajo de estos resultados, es decir, che, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué podía hacer para que eso sea mejor? ¿No? Lo mismo con el impuesto, o sea, viéndolo de esa manera, ¿no? Por eso la tasa del impuesto a ganancia, el costo de financiarse, ¿no? Entonces, por eso es una medida muy buena de gestión operativa, podríamos decir, ¿no? Bueno, para eso se le hacen otros ajustes típicos en PYME, ¿no? Cuando hay cosas que se llaman liberalidad, de meter que yo gasto de cualquier cosa, de los dueños, etcétera, bueno, se tienen que hacer ajustes, y llegamos al EBITDA, ¿no? Como medida, y con esta proporción de a partir del estado de resultados, obtenerlo, o sea, entendiendo para qué nos va a servir para la gestión, ¿no? Como un muy buen medidor de la performance operativa de cualquier negocio. Después la presentación la pueden leer, pero ya es una curiosidad, esto salió, también les compartí, ahora les voy a mostrar, si queda un minutito, la revista Enfoques, ahora creo que fue de diciembre, salió publicado un artículo mío hablando del EBITDA, y primero haciendo como un enfoque que también les va a servir para ampliar todo esto que hablamos. Pero la resignificación hace un término nuevo que es el EBITDAC, que es lo que hablamos más la C, que adivinen qué es la C, es algo nuevo que surgió el año pasado. A gusto del consumidor en Argentina, en español tenemos la ventaja que las tres cosas comienzan con la misma letra, ¿no? COVID, coronavirus o cuarentena, ¿no? ¿Qué es esto? Decir, bueno, con ese enfoque levita, con un año tan disruptivo por este factor, ¿no le tendríamos que además sacar otras cosas, ¿no? O como repensar todo eso y agregarle esos factores, ¿no? Para llegar al EBITDAC, ¿no? De alguna manera. Esto es algo muy reciente, pero también para que tengan temas muy de actualidad, que me parece está bueno también que tengan, que reciban material muy actual. Es un concepto que mucha gente, la gran mayoría, inclusive muy técnicos, no lo conocen, ¿no? Pero bueno, esto ya les digo, es una chapa, léanlo si quieren, si tienen tiempo. Ejemplos, por ejemplo, ahí tomo del titular de cátedra de ejemplos que podrían considerarse para el EBITDAC, ¿no? En este contexto de la cuarentena y demás. Como puede ser que esto de los recursos consumibles para la profilaxis sanitaria, la reestructuración de espacios físicos para el desempeño de la empresa, y bueno, todo tiene que ver con ver cuál sería la nueva normalidad. Es todavía una moneda en el aire de alguna manera, ¿no? Pero bueno, está planteado como idea, como inquietud para pensar, ¿no? Y después que tiene que ver también con cada país, con el beneficio que hayan tenido de subsidios cada país, ¿no? Respecto a las empresas y demás. Así que bueno, eso les quería compartir esta presentación, apoyando un poquito esto del EBITDA y la generación a partir de un estado de resultados. Y ahora en estos 2 minutitos que siempre aprovecho, también les voy a mostrar para que también lo lean ustedes, pero que ya sepan que está también en este módulo 1, categoría 1, ¿no? Del Web Syllabus. Se la subí recién hace un ratito. Esta revista se llama Revista Enfoques, ahora se las comparto. ¿Están viendo ahora? ¿Un PDF? Sí, se ve. Sí, se ve.
Bueno, una revista que dirige la directora justamente de la facultad, ¿no? Que a veces me piden colaborar, que abarca, bueno, temas de incumbencia y, bueno, más de una vez he colaborado y, bueno, en este caso, ven que está este artículo, ¿no? Justamente del EBITDA al EBITDA, que a partir de los efectos de la pandemia, y bueno, ahí en la página 89 está toda la revista, ¿no? Desde el mes de diciembre, pero ahí van a tener para también hay otro que habla de EBITDA también, pero bueno, con otro enfoque más del tema del EBITDA, pero bueno, acá tienen el mío en la página. No, al revés, me fui perdón. Acá. Del EBITDA al EBITDA. Así que bueno, ahí tienen para leer con esa base introducción que hicimos, para leerlo tranquilo, todo esto que estuvimos comentando rápidamente. ¿Okay? No es muy largo tampoco, no se asusten. Así que bueno, también en esto que yo trato de darles cosas de candente actualidad, ¿no? Que tengan, digamos, también esas cosas, bueno, creo que está bueno que accedan a ese tipo de materiales, ¿no? Bueno, estamos en horario. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Profe, yo una consulta. Sí. Entendí toda igual la explicación de recién y veo que hay que usted subió el material del libro el jueves de la introducción y ahora, ¿la clase la va a grabar, la primera clase que grabó o solo grabó esta? Está grabada la primera, está grabada y subida al Yahoo, ¿Y esa también la vas a grabar? Esta la grabé, pero no la voy a subir, creo, por esto de que ya está, digamos, no hizo falta, no quedaron afuera nadie. Y además igual está, si se fijan y bucean en las que ya están subidas, en las primeras cronológicamente, creo que es la segunda de abrir el canal, prácticamente está desarrollada esta clase, ¿no? Hasta con un poquito más así que también la pueden encontrar ahí. ¿Okay? Gracias. En el web sílabus no encontré el cronograma para ver qué tengo que ir leyendo. No, el cronograma, bueno, me parece que no estuviste en la primera clase, por eso No tampoco. estuve. Claro. Estuve médico. Ve la clase y preguntale a tus compañeros que hablamos bastante de eso, así no los entretengo más a los demás. Dale, ¿hay un grupo de WhatsApp para que me agreguen? Sí, pero ese no es oficial, ese es de ustedes, pero sí creo que hay ahí después que te digo. ¿A quién le puedo preguntar? De algunos, de los chicos, alguien me puede pasar el número. Ahí que le pongan en el chat el grupo, no sé. Escribí por acá tu número y te agrego. No sé cómo se escribe. A ver. Acá en el chat, digamos. ¿Cómo se escribe en el chat? Hay una ventanita que te aparece como si fuesen los mensajes del celular arriba. Dictar el ¿Pongo número. mensajes de la llamada?